Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mitidieri. Vamos a hablar un poquitito del pie, un poquitito de su funcionalidad y a partir de la funcionalidad tratar de ir reconociendo, repasando las distintas estructuras que permiten que esta función sea tan compleja como la que finalmente es. Como vemos, el pie tiene una estructura bastante compleja. Si lo miramos con detenimiento, vemos que se parece bastante a la mano, pero mientras que la mano se encuentra en supinación, el pie se encuentra fundamentalmente en pronación. Eso hace que la complejidad sea aún mayor, porque uno estudia la mano, ustedes la han estudiado en la posición anatómica, han visto las estructuras desde la palma y acá las vemos desde el dorso, por lo cual a veces resulta un poco difícil de interpretar. Pero básicamente tiene unas analogías muy interesantes, muy importantes con lo que hace a la mano. Esta es una radiografía simple del pie. Yendo de atrás hacia adelante, vemos en primer lugar una mancha blanca muy grande que se produce por la sumatoria de varias estructuras de la región distal de la tibia del peroné con ambos maléolos que se superponen a los huesos que están por debajo, que son el calcáneo y el astrágalo. Hacia adelante se pueden separar estos dos huesos. Fíjense que ya vemos un poco con mayor transparencia el astrágalo, también llamado talus, y el calcáneo. Si vamos desde la parte lateral, por delante del calcáneo encontramos un hueso grande, rugoso, el hueso cuboides, y por delante los metatarsianos y finalmente los dedos. Del lado derecho de la imagen sería el lado medial del pie. Por delante del astrágalo vemos el hueso navicular. Por delante la imagen proyectada de las tres cuñas con los tres metatarsianos y finalmente también los dedos con sus articulaciones. Es de notar que entre el tarso tenemos dos filas bien definidas, así como pasaba con el carpo, una primera fila y una segunda fila. Entre ambos existe una articulación intertarsiana, que fíjense que en la parte correspondiente al astrágalo tiene una forma esferoide, va a ser una articulación muy móvil, mientras que la correspondiente al calcáneo, el cuboides, va a tener una forma mucho más rectilínea, mucha menor movilidad. Por delante del astrágalo se encuentra el navicular, que antes llamábamos escafoides, y fíjense que la articulación entre ambos huesos es una articulación prácticamente esferoide. De hecho, es una de las pocas enartrosis que tenemos en el organismo y tiene una enorme movilidad, cosa que llama la atención teniendo en cuenta que el pie tiene una movilidad que pareciera ser un poco más escasa. Esto determina que el pie tenga dos funciones distintas. Una función estática, que hace con la bipedestación y el equilibrio, y una función dinámica en la movilidad y en la marcha. Casiraghi llamaba al sistema sistema de la bipedestación, equilibrio y marcha. Bueno, realmente son dos funciones bastante diferentes. Una de ellas requiere una gran firmeza, una gran fortaleza, y otra una gran movilidad. De ahí que tengamos sectores diferenciados para una y otra función. Vamos a empezar con la función estática, es decir, la bipedestación y el equilibrio. Si miramos el pie por su cara plantar, vamos a ver que hay distintos puntos de apoyo. Una porción posterior, que es el calcáneo, y dos regiones anteriores, fundamentalmente en la cabeza del primero y del quinto metatarsiano, uno de ellos medial y el otro lateral, con un apoyo también de menor importancia, pero apoyo al fin, sobre los otros metatarsianos, el tercero y el cuarto. El segundo prácticamente no apoya. Quiere decir que tenemos tres puntos de apoyo: un apoyo posterior por el calcáneo, uno anterior por la cabeza metatarsiano, una medial, el primer metatarsiano, y un apoyo lateral en el quinto metatarsiano. Fíjense que cuando uno anda mucho tiempo descalzo o anda caminando en la playa y no está acostumbrado a hacerlo, es en esos lugares donde se forman los aumentos del diámetro del espesor de la piel. Esas hiperkeratosis son las zonas que uno encuentra que la piel es más dura, precisamente porque esa es la zona de apoyo y precisamente porque esa zona es donde en algunas circunstancias pueden aparecerle alguna ampolla como consecuencia precisamente de un apoyo no realizado en la forma más correcta. Ahora bien, ¿para qué sirve tener tantos puntos de apoyo? Fíjense que del lado derecho tenemos el pie. Prácticamente podemos decir que hay básicamente un trípode de sustentación formado por el talón, la cabeza del primero y la cabeza del quinto metatarsiano.
Y fíjense que en la fotografía de la izquierda, en el dibujo de la izquierda, encuentran la pelvis y vemos desde arriba la columna vertebral. Vemos como el peso proviene a través de la columna, llega a la región del promontorio, sería más o menos la quinta, más o menos no, sería la quinta vértebra lumbar, y ahí el peso se divide en dos, uno hacia cada lado, siguiendo las líneas óseas más importantes que tienen ambos coxales. Esas líneas a su vez se continúan a través del mismo eje con la cabeza femoral y luego se dirigen hacia abajo. De tal manera que podríamos decir que tenemos el peso total del cuerpo dividido en dos, uno por cada miembro inferior, y a su vez cada uno de ellos dividido por lo menos en tres, lo que nos daría un total de 6 puntos de apoyo. Esos 6 puntos de apoyo harían que cada punto de apoyo no fuera tan pesado, tanta resistencia sobre ese punto, y de hecho hace que se distribuya bastante homogéneamente en por lo menos 6 partes el peso total del cuerpo. Cuando existen vicios en el punto de apoyo, entonces el apoyo y las articulaciones trabajan de más y se producen un aumento de la osificación de la articulación, se produce una deformidad de la misma, que es lo que se llamaría artrosis. Claramente, un mal apoyo provoca artrosis en articulaciones que resistan el peso, de las cuales probablemente la rodilla tenga la mitad del peso del cuerpo, y ustedes vuelcan la totalidad del cuerpo sobre un pie, va a ser sobre esa rodilla donde va a tener el mayor golpe y va a favorecer precisamente la artrosis. Podemos distinguir, por lo tanto, si miramos desde su cara medial al pie, que tiene un determinado arco, es el arco medial. Ese arco puede estar ausente o disminuido, los que ustedes conocen como pie plano. Si lo miramos desde la parte lateral, vemos que el arco lateral, a diferencia del arco medial, apoya completamente sobre el piso, mientras que el medial apoya solamente a nivel del calcáneo y del primer metatarsiano. Obviamente, existe un arco transversal que se extiende desde el medial hacia el lateral, permitiendo precisamente que haya una determinada forma. Y este mantenimiento de este arco es un elemento que tiene varias estructuras que contribuyen a su formación y que vamos a estudiar posteriormente. Bueno, ¿cómo se mantienen entonces los arcos en su posición? Se mantienen por la presencia de, como todas las articulaciones, elementos pasivos y activos. Los elementos pasivos son las articulaciones, los ligamentos, son pasivos porque no pueden movilizarse por sí mismos. Los elementos activos son los músculos intrínsecos que están dentro del arco, por decirlo de una manera, y los extrínsecos que vienen desde afuera, que son el tibial posterior y el peroneo largo. Si miramos el pie por la cara inferior, vamos a ver que desde lateral y desde medial llegan dos tendones musculares. Desde lateral, donde está el número 5 correspondiente al quinto dedo, vemos hacia atrás señalado el tendón del peroneo largo. Este tendón viene directamente desde la cara lateral de la pierna, desde el peroné, pasa por debajo de la planta del pie y llega prácticamente hasta el primer metatarsiano y la primera falange. Del lado medial está marcado el tibial posterior. Fíjense que el tibial posterior también ingresa desde arriba, ingresa desde medial y llega también a lo que sería la apófisis distal, la cabeza distal del primer metatarsiano. De tal manera, entre uno y otro, traccionan hacia arriba, al contraerse las fibras de ambos músculos, traccionan hacia arriba como si fuera el estribo y manteniendo de esa manera el arco en el sentido lateral. Los ligamentos pasivos, en cambio, no tienen movilidad, no contraen en absoluto, sino que simplemente se limitan a mantener en su lugar las estructuras. Y fíjense que el arco va a estar soportado fundamentalmente por ligamentos que van hacia sus huesos más importantes. En primer lugar, el ligamento corto calcáneo cuboideo, que está dirigiéndose, como ustedes se darán cuenta, desde el calcáneo hasta el cuboides. Eso está en la porción lateral, y en la porción medial, que tenemos el hueso navicular interpuesto, tenemos el ligamento plantar calcáneo navicular, el calcáneo navicular plantar, y por delante el cuneo clavicular también plantar. Estos ligamentos van a mantener más bien el arco en el sentido antero-posterior. Volvemos a lo que sería un par de diapositivas atrás,
la planta del pie ya con todo su sector ligamentario, y vemos que está escrito en negrita el ligamento plantar largo, que también podríamos llamar aponeurosis plantar. Esa aponeurosis es de gran importancia porque mantiene el arco también en el sentido antero-posterior y requiere un gran valor tanto desde el punto de vista anatómico como clínico. Ya hemos estudiado una de las funciones del pie, que es la bipedestación y el equilibrio. Ahora vamos a estudiar la movilidad y la marcha. Para estudiar la movilidad del pie, en primer lugar vamos a ver la articulación tibio-tarsiana o tibio-astragalina, que es la articulación precisamente entre la tibia, completada lateralmente por el maléolo del hueso peroné. Y este tipo de articulación, como pueden ver, es una trocleartrosis. Es una articulación troclear cuyo movimiento va a ser la flexo-extensión. Debajo del astrágalo se encuentra la articulación subastragalina o astrágalo-calcánea, que es una articulación en la cual el movimiento es mucho más reducido, pero permite un movimiento lateral en uno y otro sentido que va a dar origen a los movimientos del pie que son particulares, que son los movimientos de inversión y de eversión. Vemos por lo tanto que los movimientos del pie son complejos, son provocados por la suma de estas articulaciones, que después se van a exagerar aún más con algunas articulaciones que están por delante que vamos a ver luego. Podemos decir que los movimientos son el de inversión y el de eversión. Inversión es llevar la planta del pie hacia adentro, eversión es intentar llevarla hacia afuera. Por lo tanto, la inversión es un movimiento que está formado por una flexión plantar, algunos discuten si debería llamarse esto flexión o extensión, por eso le decimos flexión plantar para que sea bastante claro a qué nos referimos, que es un movimiento que se hace en la articulación tibio-astragalina. Además, la inversión de la flexión plantar tiene un movimiento de adducción, con 2D, adducción, que lleva la planta del pie hacia adentro y de rotación interna. Por el contrario, el movimiento de eversión se compone de un movimiento de flexión dorsal, abducción y rotación externa. Fíjense que está marcado en inversión y en eversión. En la inversión dice L4, L5, en la eversión L5, S1. Eso se refiere a la metámera, al lugar medular, a la vértebra, en la cual sale el nervio que inerva y permite realizar este movimiento. Por eso uno clínicamente puede saber que si el paciente tiene un problema en la eversión, puede ser un problema en lumbar 5 y sacra 1, o puede ser un problema en el nervio músculo cutáneo, que es el que inerva la cara anterior y del pie, ¿no? Siempre decía un traumatólogo amigo que ese nervio, músculo cutáneo, tiene una íntima relación con la cabeza superior del peroné, con el epífisis superior del peroné, y recordaba que esa estructura ósea se encuentra justamente a la altura de los paragolpes. Y además de los traumatismos, existe bastante frecuencia de neuritis que afecta a este nervio y produce entonces la caída del pie. Ahora, esos movimientos nosotros hemos visto que se hacen en la articulación del tobillo, es decir, en la articulación compleja que incluye la articulación tibio-tarsiana y la articulación subastragalina. Sin embargo, el pie se dirige más hacia adelante y podemos distinguir en él dos porciones claramente diferentes. Una que está de la parte interna, un arco interno o dinámico, y otra lateral, un arco estático. Vamos a ver que hay notables diferencias entre uno y otro. Si empezamos por el arco dinámico, vemos que tiene un hueso que es el astrágalo, que se va a articular con el hueso navicular o escafoides mediante una articulación que es una enartrosis. Eso permite una gran movilidad de todo el arco interno, ya que, como sabemos, la enartrosis es una articulación muy móvil. Hacia adelante tenemos tres cuñas, una para cada uno de los tres primeros metatarsianos, de tal manera que las articulaciones son múltiples, entre ellas hay una enartrosis y este arco tiene una gran movilidad. Lateralmente, en cambio,
tenemos el calcáneo, el cuboides, que son articulaciones artrodias entre sí, y el cuboides con los dos últimos metatarsianos, de manera que hay un grupo articular que tiene mucha menos movilidad. De ahí que la movilidad del arco dinámico va a permitir que sea mucho más evidente el movimiento de inversión que el movimiento de eversión, precisamente porque se completa hacia adelante con esta gran dinámica que tiene este arco medial dinámico del pie. Por último, vamos a hacer referencia al ciclo de la marcha. Podemos denominar como pie estático el que está apoyado en el piso y pie dinámico en el que está en movimiento, está en el aire. El momento en que el pie dinámico se apoya en el piso, lo hace sobre el borde medial del calcáneo, es decir, en el talón. Desde ahí hacia adelante va a realizar un apoyo medio en lo que sería el arco lateral o arco externo o arco estático del pie, y finalmente va a apoyar sobre las cabezas de los metatarsianos y, haciendo fuerza con el flexor del dedo gordo, va a intentar flexionar el dedo gordo, el hallux, sobre el piso, cosa que va a ser difícil porque el piso va a ser más duro. Por lo tanto, en cambio de flexionar el dedo, va a levantar todo el cuerpo hacia arriba y transformar ese pie, que en este momento era estático, nuevamente en dinámico. De tal manera que el músculo flexor del dedo gordo tiene una gran importancia, el dedo también la tiene, esa gran importancia a diferencia del resto, y esto permite elevar todo el cuerpo a partir de su actuación. Por eso este músculo flexor del dedo gordo, si ustedes lo investigan a nivel de la pierna, lo van a encontrar como un músculo mucho más voluminoso, mucho más fuerte que el flexor común de los dedos. En resumen, podemos decir que funcionalmente tenemos tres articulaciones. Por un lado, la articulación tibiotarsiana, que es una trocleartrosis que tiene movimientos de flexo-extensión. Por otro lado, la subastragalina, que es la que permite realizar los movimientos de inversión y eversión. Y por último, la transversa del tarso, que incrementa esos movimientos mediante precisamente esa gran enartrosis que existe entre el astrágalo y el navicular o escafoides. Por supuesto que también tiene gran importancia la movilidad de los dedos, no solamente por la movilidad del dedo en sí, cuya importancia es relativa, sino porque, como decíamos, en el ciclo de la marcha, la movilidad que tiene el flexor propio del dedo gordo permite realizar el inicio del pie para transformarlo de pasivo en activo. Por otra parte, también tenemos importancia en el tema de la distribución del peso corporal, como habíamos dicho, a través de los arbotantes que encontramos en el coxal y que luego se continúan en cada uno de los miembros inferiores, que nos permite distribuir ese peso en varias pequeñas porciones y de esa manera no recargar tanto cada una de las articulaciones. Bueno, muchas gracias, espero que esto les sea útil y cualquier dificultad no duden en preguntar.